Saludo, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra quinta clase de homilética. Nos sentimos muy contentos por el avance que hemos tenido a través de estas clases de homilética, enseñándote a preparar los diferentes tipos de sermones expositivos. En la clase de hoy te estaremos enseñando a cómo preparar un sermón expositivo sintético. Te estaremos dando dos ejemplos de bosquejo paso a paso. Antes de nosotros iniciar esta clase, queremos recordarle a usted, amigo, amiga o hermanos, que todavía no se han inscrito en nuestra clase, que lo puede hacer. Solamente debe suscribirte en nuestro canal, regalarnos un me gusta, dejar un comentario y escribirnos a este correo electrónico, diciéndonos que estás interesado o interesada en recibir estas clases de homilética. De esa manera te estaremos dando seguimiento. Podrás enviar tus tareas a ese correo electrónico y nosotros la estaremos corrigiendo. Además, te enviaremos el programa de clase y podremos tener un seguimiento a tu aprendizaje. Si no deseas ningún título o ningún certificado y simplemente quieres recibir las clases, pedimos que por favor colabore suscribiéndote en nuestro canal. Como siempre, lo primero que se debe de hacer cuando vamos a iniciar a preparar un sermón es apartarnos, irnos a un lugar donde entendemos que podemos tener una relación con Dios saludable y orar, presentarle al Señor la necesidad de la congregación y pedirle que coloque en nuestra mente y en nuestro corazón un tema que sea edificante para la iglesia, recordando que la predicación no es un mero ejercicio humano. Estamos tratando con la palabra de Dios para ayudar en asuntos espirituales, ya que la palabra de Dios será el bálsamo que Dios utilizará para aplicarlo a la congregación. En la clase anteriores hemos enseñado cómo se prepara un sermón expositivo narrativo, un sermón expositivo analítico. Y en esta ocasión te vamos a enseñar a cómo se prepara un sermón expositivo sintético. Como lo dice su término, es una clase de sermón que sintetiza el contenido de un texto, tomando en consideraciones los puntos más relevantes del texto para desarrollar el tema o asunto que nosotros nos hemos propuesto. En ese sentido, para nosotros enseñarle a ustedes a desarrollar un bosquejo expositivo sintético, hemos considerado un texto bastante conocido por muchos cristianos, que es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. Vamos a estar leyendo este texto y luego vamos a aplicarlo en las clases de bosquejos sintéticos. Leamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Considerando que hemos leído el texto, y les recomiendo siempre leer, releer y releer, lógicamente, siempre a través de la oración. Oramos fervientemente para que Dios con su Espíritu nos ilumine y nos permita entender el texto. Recuérdense que lo más importante es saber qué Dios dijo, no es que yo entiendo. ¿Qué Dios dice en ese texto? Para luego hacer una aplicación a la congregación de eso que Dios dijo. Vamos entonces a entender el texto antes de nosotros preparar el sermón. Recuerden la importancia de identificar el significado del texto, la comprensión de los versículos bíblicos que nosotros hemos leído y utilizar aquellas preguntas que nosotros anteriormente le hemos enseñado, como qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, entre otras. En ese sentido, nosotros nos hacemos la pregunta de qué trata este texto. Este texto tiene una contextualización sobre la promesa que Dios había dado a Abraham. Desde ahí viene esta enseñanza. Luego nosotros vemos cómo Dios también esa misma promesa le recuerda a Moisés. Y en ese sentido, Dios promete, ¿verdad?, hacer un gran pueblo a Abraham, y luego que ese pueblo crece en Egipto durante 400 años de esclavitud, Dios decide que ya es tiempo de sacarlo de Egipto y utiliza a Moisés para ser el líder que va a emprender este viaje desde la tierra del faraón Egipto hasta la tierra prometida Canaán. En ese sentido, lógicamente, nosotros vamos a notar a través de la historia que había varios procesos. El primer proceso era convencer al faraón de la necesidad de dejar ir al pueblo, lo cual nosotros leyendo la Biblia vamos a ver en el libro de Éxodo todo lo que costó esto. Más adelante también nosotros vamos a ver el emprendimiento hacia la tierra de Canaán, el trabajo que le dio a Moisés en el desierto y todas esas cosas. También sabemos que Dios le había dado a Moisés la tabla de Moisés. Por eso la Biblia habla que mantenga esa ley en su boca. ¿Cuál ley? La que Dios le había dado en el monte. En ese sentido, nosotros vemos que muere Moisés, no pudo entrar a la tierra, pero sí pudo ver de lejos, y Dios no va a permitir que sus planes se vean estropeados por la muerte de un ser humano. Entonces Dios escoge al siervo de Moisés, así le llama, a Josué. La palabra siervo indica que Josué estuvo andando de cerca con Moisés. Por lo tanto, desarrolló un liderazgo en él a través de la tutoría de Moisés. En ese sentido, se puede ver que Dios consideró a Josué por ciertas actitudes ya mencionada que tenía Josué y le explica los planes de que él iba a ser la persona que iba a distribuir la tierra que Dios le había prometido a Moisés, pero que iba a ser una tarea un poco fuerte y él necesitaba esforzarse, ser valiente, entre otras cosas. Ya considerando nosotros que tenemos el conocimiento del texto, vamos ahora a desarrollar el bosquejo de este contenido. Lo interesante de esta clase es que le vamos a sacar dos temas y dos bosquejos a un mismo texto. Vamos a ver, lógicamente es posible considerando siempre mantenerse en el contexto del texto. El tema que nosotros le hemos puesto a este sermón es 6 pasos para tener éxito en los propósitos de Dios. 6 pasos para tener éxito en los propósitos de Dios, considerando el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1 hasta el 8. El propósito que hemos tenido para este sermón es el siguiente:
Identificar a la iglesia los pasos que debemos dar para cumplir con los propósitos de Dios, con la finalidad de no acobardarnos en el proceso. Tómese en consideración la importancia del propósito, porque el propósito nos va a permitir mantener un hilo o una coherencia durante todo el proceso o el desarrollo del sermón. Además, el propósito nos recuerda en cada punto qué es lo que nosotros queremos lograr con la ayuda de Dios en la prédica presente. Luego va la introducción que nosotros no la hacemos al principio, sino que al finalizar el sermón, y que en esta clase no se desarrollará cómo preparar una introducción ni una conclusión, porque eso pertenece a la clase número 6. Recuérdense el tema. El tema es 6 pasos para tener éxito en los propósitos de Dios. Es importante que en este tipo de sermón, que es un sermón cuantitativo, que vamos a agregar números, es importante que usted haga una oración que sirva de enlace a los puntos. Por ejemplo, para cumplir los propósitos de Dios es necesario, primer paso, escuchar la voz de Dios. ¿De dónde nosotros extraímos este paso? Bueno, del versículo 2. Considere que hemos puesto en cada punto el versículo que le corresponde, ya que de ahí es que emana ese punto. No puedo agregar un punto simplemente porque luce atractivo, porque entiendo que debe de ir ahí, si no está en el texto que nosotros hemos leído. Es por eso que tenemos que agregarle el texto e incluso luego de nosotros mencionar el paso hasta leerlo porque es necesario. El versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a considerar que el primer paso es escuchar a la voz de Dios. ¿Por qué le pusimos así? Porque Dios está hablando con Josué y le está dando ciertas órdenes para que él le obedezca y para que él haga sus propósitos. No se puede cumplir los propósitos de Dios si usted desconoce los propósitos de Dios. Y para conocer los propósitos de Dios es necesario escuchar la voz de Dios. En este aspecto notamos que Dios le está dando las recomendaciones del lugar a Josué para que él obedezca su propósito. Le está dando a conocer los propósitos de él para su vida. Y es necesario que Josué lo obedezca. Cuando usted vaya a predicar, en base a este punto, usted puede explicar estas cosas. ¿Por qué el paso 1 es el paso 1? Porque Josué tiene que escuchar atentamente la voz de Dios para poder obedecer. Algunos ejemplos de esto fue cuando Dios llamó a Abraham. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela y que fuera a un lugar que él iba a mostrar. Para él salir, tuvo primero que escuchar. Él no podía salir por ahí sin Dios haberlo ordenado. Lo mismo pasó con Samuel, lo mismo pasó con Moisés, y Dios siempre ha dado instrucciones a las personas que Él llama para su servicio o para sus propósitos. El punto 2. Confiar en sus mandatos. Este punto o este paso número 2 está basado en el versículo 3, que dice de la siguiente manera: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Recuerden qué es lo que dice. El punto 2 es confiar en sus mandatos. Por lo tanto, Dios le está indicando a Josué que él le ha entregado, no que le iba a entregar, sino que él le ha entregado todo territorio que pise las plantas de sus pies. Por lo tanto, Josué tenía que obedecer confiando en estas palabras. No es posible cumplir los propósitos de Dios si la persona que Dios escoge para sus propósitos no confía en los mandatos que Dios le ha ordenado. Usted puede explicar eso en este preciso punto.
Quiero, antes de continuar, que ustedes consideren la manera tan cronológica o ordenada como hemos agregado estos puntos. Lógicamente, en nuestro caso ha caído versículo por versículo, pero no necesariamente es posible que el paso número 2 sea el versículo 8 y no el versículo 3 como lo tenemos aquí. En nuestro caso, ha calzado bastante bien el versículo 3 en el segundo paso. Por lo tanto, el orden de los factores no altera el producto, no altera, ¿verdad?, lo que es el contenido de tu sermón. Continuamos. Paso número 3 para poder cumplir los propósitos de Dios. Y usted es necesario que siempre lea esto o diga esto. Para cumplir los propósitos de Dios es necesario esforzarse y ser valiente. Lógicamente, Dios dijo esto más de una ocasión. En cambio, vamos a escoger uno de esos versículos, en este caso el versículo 6, que dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios le dijo esto más de dos ocasiones, se lo dijo a Josué. Por lo tanto, es importante que usted cuente cada vez que Dios le dijo estas palabras, porque esto indica la importancia que tenía el esforzarse y ser valiente para cumplir dicho propósito. En pocas palabras, un cobarde y una persona haragana no lo podría alcanzar estas metas si no se esfuerza y si no es valiente. Usted también, lógicamente, puede hacer una aplicación de cada uno de estos pasos para la congregación. Recuérdese que la aplicación está relacionada en cómo esto se aplica a la iglesia local. Me explico. Esforzarse y ser valiente para permanecer en la fe. Esforzarse y ser valiente para crecer y desarrollarse espiritualmente. Esforzarse y ser valiente para desarrollar el ministerio que Dios te ha puesto, entre otras cosas. Es importante agregar una aplicación que vaya bien contextualizada con el texto que estamos leyendo. Continuamos entonces con el paso número 4. Paso número 4. Obedecer los mandatos de Dios. Lo hemos extraído del versículo 7, que dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Para cumplir los propósitos de Dios es necesario obedecer los mandatos de Dios. En ese sentido, recuérdese que Dios le había dado mandatos a Moisés durante toda la trayectoria de la peregrinación hacia la tierra prometida. Y en ese sentido, usted debe de explicar la importancia para el cristiano de considerar la voz de Dios o la palabra de Dios en su vida en obediencia. No solamente que la lea, sino que también la practique, ¿verdad? Entonces, tome nota de que vamos ya por el punto 4 de una manera bien bonita, bien organizada de cómo preparar esta clase de sermón. Vámonos ahora con el paso 5. Paso 5. Para cumplir los propósitos de Dios es necesario nunca apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Versículo 8. Verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Es muy necesario que en el momento de usted predicar este punto, usted haga énfasis en todas esas partes que implica obedecer los mandatos de Dios. Obedecer los mandatos de Dios. Entonces, usted ya va por el punto 4 o paso 4, obedecer los mandatos de Dios. También es necesario que usted indique que no es obedecer parte de los mandatos de Dios, sino que es todo lo que Dios ha mandado hacer. No podemos sacar las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha mandado hacer, la que nosotros consideramos que más nos gusta, la que más nos agrada, sino que todo lo que Dios manda hacer es necesario obedecer. Paso número 5.
Para cumplir los propósitos de Dios es necesario nunca apartar de nuestra boca la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros hemos tomado el versículo 8 que dice de la siguiente manera: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a ver en este sentido que la palabra de Dios debe estar siempre en nuestra boca. En pocas palabras, debe ayudarnos a corregir nuestro vocabulario y debe de estar en nosotros para hablar de ella. Una aplicación a la congregación debe ser que la palabra de Dios debe estar en tu boca para enseñarla y para aprenderla y para predicarla a aquellos que la necesitan. Correcto. Pero en este sentido está hablando también en cuanto a la dirigencia. Sí, Josué como líder no podía apartar la palabra de Dios de su boca. Él también tenía que hablarla al pueblo de Israel, así como Moisés lo hacía. Él también tenía ahora esta responsabilidad. Continuamos entonces con el paso número 6. Para cumplir los propósitos de Dios es necesario meditar en todo momento en la palabra de Dios. Vamos a ver también esto que se encuentra en el versículo 8 que dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es posible que usted diga, pero oiga, hay unos cuantos pasos que son muy similares, como el paso 4, paso 5, paso 6. El paso 4 dice, obedece los mandatos de Dios. El paso 5 dice, nunca apartará de nuestra boca la palabra de Dios. Y el paso 6 dice, meditar en todo momento en la palabra de Dios. ¿Acaso no son lo mismo? No, no es lo mismo. Porque uno es obediencia a los mandatos de Dios. Es decir, es esos mandatos que hemos escuchado de Dios, tenemos que obedecerlo. Otro es no apartar de nuestra boca la palabra de Dios. En este sentido, nos está hablando en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios que está en nuestro corazón y a la vez de mantener presente en nuestra vida la palabra de Dios para dirigir nuestra vida. Pero el paso 6 habla sobre la meditación en todo momento de la palabra de Dios. Habla del espacio que tenemos que nosotros sacar y apartarnos para meditar en la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Nótese que aunque los tres hablen de palabra de Dios, lo hablan en tres contextos distintos o en tres sentidos distintos. Luego viene la conclusión, que eso lo dejamos para la enseñanza próxima. Ahora, vamos a ver que le vamos a enseñar otro ejemplo de sermón sintético considerando el mismo texto. Se puede hacer más de un sermón de un mismo texto con temas distintos. Lo único que no se debe de hacer es sacar de un contexto el texto. Si hay distintos contenidos en un mismo texto, podemos nosotros extraer o separar esos contenidos y agregarle a cada uno de ellos temas distintos. En este sentido, veamos el siguiente tema que hemos extraído del libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. 4 recompensas de la obediencia a Dios. Nuevamente utilizamos el término 4, pero no significa que en esta clase de sermones necesariamente hay que agregar número, no. Más lo hemos hecho tomando en consideración qué nos gustó. Si algo te llama la atención, si tú sientes hacerlo, pues hazlo, siempre y cuando eso que estás haciendo o ese tema que estás escribiendo esté contemplado en el texto. Vamos entonces a ver cómo nosotros desarrollamos este bosquejo. 4 recompensas de la obediencia de Dios. No vamos a leer a Josué capítulo 1, versículo 1 hasta el 8 porque ya lo hemos leído. En cambio, vamos a leer el propósito. Estimular la obediencia a los mandatos de Dios. Usted puede desarrollarlo más y considerar este propósito tomando en cuenta la necesidad de la congregación. Introducción, dejamos vacía y luego vamos a ver el desarrollo del sermón.
Considérese que en esta ocasión volvimos a agregar una oración que enlaza a los puntos o en esta ocasión a las 4 recompensas. Recompensa 1, decimos, obedecer los mandatos de Dios produce, primera recompensa, cumplimiento de sus promesas en nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 1 hasta el 4 y lo leemos. Que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La primera recompensa es cumplimiento de sus promesas. Si nosotros obedecemos los mandatos de Dios, Dios cumple su promesa en nosotros. Usted podría incluso considerar algunos ejemplos de personajes bíblicos que obedecieron la voz de Dios y la bendición que Dios le produjo por haberlo hecho. E incluso usted podría también hacer lo contrario, ver personas que no obedecieron la voz de Dios y cómo terminaron ellos. Tomando eso en consideración, usted podría desarrollar este punto de la importancia de cumplir lo que Dios nos manda hacer, aunque esto pueda costarnos trabajo, en ocasiones la vida o en ocasiones pérdidas económicas. En cambio, Dios siempre tiene ciertos galardones preparados a aquellos que le obedecen. Vemos ahora el punto 2. Fíjese que este sermón lo hemos achicado, lo hemos agregado, lo hemos sintetizado, como dice el término, y lo hemos puesto en 4 pasos, en 4 puntos. La recompensa número 2 es defensa y respaldo de Dios. Este punto, esta recompensa, está basada en el versículo 5. Que dice de la siguiente manera, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En nuestro análisis de este versículo, consideramos que Dios está diciendo que si nosotros le cumplimos sus mandatos, si nosotros obedecemos sus reglas, Él nos va a defender y nos va a respaldar. De ahí es que viene aquel dicho que dice que Dios al que llama, respalda. Entonces usted comienza a hablar del respaldo que Dios produce a aquellas personas que le obedecen su llamado o sus propósitos o que cumplen sus mandamientos. Continuamos entonces con la recompensa número 3. La recompensa número 3 dice, Dios prospera todos nuestros caminos. Versículo 8. Pero Dios prospera todos nuestros caminos, ¿cuándo? Obedecer los mandatos de Dios produce que Dios prospere todos nuestros caminos. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué interesante es este texto, a consideración de cualquier otra prédica que dice que Dios te prosperará sin hacer nada. Aquí nos enseña que Dios nos prospera cuando nosotros le obedecemos. Entonces, esta es una recompensa que Dios le provee a aquellos que les obedecen o aquellas que les obedecen. Tomando esto en cuenta, entonces tenemos ese punto. Dios prospera todos nuestros caminos. La recompensa número 4, que es la última recompensa, que nunca le recomiendo que usted utilice el término último, ya que eso hace que la audiencia se desconecte de la predicación y comience a pensar que se tiene que ir. Entonces, no mencione la palabra conclusión último. La cuarta recompensa es todo te saldrá bien. ¿Cómo así? Mire que como que suena como incompleto. La importancia de decir,
Obedecer los mandatos de Dios produce que todo nos salga bien, ¿verdad? Entonces, eso está en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Considérese lo que dice el texto, donde nos enseña que no apartemos de nuestra boca la ley de Dios, sino que de día y de noche meditemos en la ley de Dios y que guardemos la ley de Dios y que hagamos o vivamos conforme a lo que está escrito, y luego que hagamos eso, entonces Dios hará prosperar todos nuestros caminos. Muy importante. Y por eso es que decimos que el tema es recompensa de la obediencia a Dios. Obedecer los mandatos de Dios produce que todo nos salga bien. Muy bien. Entonces, en ese sentido, considérese qué simple fue preparar este sermón sintético de un mismo texto. Se puede predicar mensajes distintos, con un contenido distintos. Sin embargo, ninguno de ellos se apartó del contexto del texto, que esto es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros durante el desarrollo de esta clase número 5. Si usted está aquí por primera vez, queremos recordarle que en la parte de la descripción están las otras clases para que usted también pueda disfrutarla y a la vez aprender de cada una de ellas. En la próxima clase te estaremos enseñando cómo hacer una introducción y una conclusión en un sermón. Por lo tanto, dale a la campanita para recibir las notificaciones de cada una de nuestras enseñanzas y de los próximos cursos bíblicos que estaremos dando. Soy Juan de León Gutiérrez y para mí ha sido un total placer el haber compartido con ustedes esta clase sobre los sermones sintéticos. Cualquier pregunta lo puede dejar en el área de los comentarios o escribirnos a juandeleon085@gmail.com. Para nosotros ha sido todo un placer y no queremos irnos sin dejarle la tarea número 5. Hágase un bosquejo de un sermón sintético. Agréguele un texto, tema, propósito y desarrollo. No necesariamente, recuerde, tienen que agregarle 4 puntos, nada de eso. Solo que debe de seguir los pasos que nosotros hemos enseñado. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima clase. Bye.